El título, cuidado con lo santo de Dios, cuidado con la santidad de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Si lo ha encontrado, me dice un fuerte amén. Leamos la palabra a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David volvió a reunir a todos los escogidos en Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre lo cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Esto es, algunas Biblias tienen la traducción, las que no lo tengan se lo leo, dice el quebrantamiento de Usa. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hora. Suplicamos, Espíritu Santo, que puedas ministrar nuestras vidas. Invocamos su dulce presencia, Señor, en este lugar, en esta reunión, Señor, que se celebra solo para conocerte a ti, para adorarte, para darte a ti toda ofrenda de alabanza, de primicia, Señor, para elevar toda oración en tu presencia. Te suplicamos que impregnes este lugar, Señor, que nos hables al corazón, que nos limpies y nos des entendimiento para no transgredir la santidad de tu presencia. Señor, perdona todas nuestras iniquidades, ayúdanos a ser mejor para ti cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. El título, decíamos, es Cuidado con la santidad de Dios. Yo he escuchado muchas personas, y yo no sé si alguno de ustedes alguna vez se le ha pasado por la mente, que Dios, cuando usted lee en el Antiguo Testamento, era un Dios que mandaba a matar pueblos enteros, ancianos, hombres, mujeres, niños, hasta los animales en algunos casos. Si usted no ha leído la Biblia, en el Antiguo Testamento todo el proceso de conquista era un proceso bastante sangriento, en el cual Dios daba la indicación a su pueblo cuando iban a entrar en batalla, y esas batallas no eran batallas espirituales, sino que eran guerras encarnecidas, ¿verdad?, donde mataban a toda la población. Y todavía les enfatizaba a Dios la orden que no dejaran vivo a ni uno. Y habían casos extremos donde les decía que ni los animales. Entonces, las personas que no conocen al Señor, que no tienen conocimiento del trasfondo histórico, dicen: ¿y qué Dios es ese que manda a matar naciones enteras? Yo no creo que Dios sea así. Si nos venimos al tiempo contemporáneo o al tiempo actual, hay gente que piensa, ¿verdad? ¿Y cómo Dios va a mandar a alguien al infierno? Si Dios es amor, Dios no puede condenar a nadie. ¿Cómo va a creer? No creo yo. Y si Dios es así, que manda al infierno personas, entonces yo no quiero nada con ese Dios, porque ese no puede ser un Dios justo o un Dios bueno, alguien que mande al fuego eterno a las personas. Entonces, ¿por qué la gente lo dice o lo piensa? Porque no entienden cómo es el sistema, cómo funciona el diseño o el plan de Dios. En el Antiguo Testamento, todas esas naciones, usted se acuerda cuando vino el diluvio, dijo Dios:
que se arrepentía haber hecho la humanidad. ¿Por qué? Porque se habían apartado todos, ¿verdad? Y se habían vuelto a la maldad. Entonces Dios mandó el diluvio para que se acabase todo mundo y se hubiese un nuevo comienzo. Pero como el problema no era de afuera, el problema era de adentro del corazón. Desde Adán y Eva, cuando ellos fallaron, cuando ellos pecaron, entonces la humanidad se contaminó. Y fíjese que cuando uno estudia antropología cristiana, ¿verdad? En el seminario, lo llevan a analizar todo eso. Bueno, y cómo es que el pecado original se va heredando, ¿verdad? Cómo es que las almas inyectan al cuerpo. ¿Hay algún lugar donde están embodegadas todas las almas de las personas que van a nacer de aquí hasta el fin del mundo? Y cuando un bebé es concebido, entonces mandan esa alma a inyectar el cuerpo y se entra en todo ese análisis, ¿verdad? Más que todo en relación a la herencia pecaminosa, ¿verdad? Porque o sea que el alma ya viene contaminada y entramos en aquel conflicto. Entonces, lo que sucede es que Dios, desde el momento que Adán y Eva pecaron, ¿verdad?, confinó el pecado a la carne. Por eso es que la genética de los hijos que nacerían ya venía contaminada de pecado. ¿Por qué? Porque esa fue la herencia, ¿verdad? El hombre estaba sin pecado, veía el pecado desde afuera, como aquel que nunca lo ha hecho. Pero llega un momento en el que empieza a sumergirse en el pecado. Y como ya tiene el chip preprogramado, ¿qué es más fácil, iglesia? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? No puede hacer lo malo, ¿verdad? Y hay cosas, usted podrá decir, mire, pero yo de malo, una mentirita, ¿verdad? Yo robar unos $10,000, no más, pues no mayor cosa, ¿verdad? Pues sí. Entonces, usted podrá pensar de que no ha hecho mayor cosa, sí, pero el problema es que usted tiene el potencial para lo que la Biblia llama la concupiscencia, la capacidad de maquinar pecado. Y entonces entra el mecanismo de la planificación en su mente y usted empieza a tirar líneas de cómo lo va a hacer, de dónde se va a ir, y entonces el hombre tiene toda esa facultad, ¿verdad? Desde Adán y Eva. Pero, ¿qué sucede? Por eso es que en el Antiguo Testamento las personas se morían, y los que morían en la esperanza del Mesías, de que Dios los iba a redimir, ¿verdad?, esos iban a parar al seno de Abraham. No estaban todavía salvos del todo porque los mandaban a un compartimento provisional, que era el seno de Abraham, del que habla el Evangelio de Lucas en relación al rico y a Lázaro, ¿se acuerda? La cosa es que cuando ya Cristo viene, ya él, en esos 3 días que él estuvo muerto, ¿verdad?, él no permaneció en el sepulcro, porque él descendió a testificar a las almas condenadas. Oiga bien, a testificar, no a predicar, porque el propósito de la predicación es que el que no lo conoce se convierta, y que el que ya le conoce corte lazos con el mundo y viva más para él, se consagre a vivir para él. Ese es el propósito de la predicación. ¿Y qué es la predicación, pastor? La predicación, querido hermano, es la proclamación de la proclamación oral o verbal de la verdad bíblica. Ese es predicar. Por eso es que usted, cuando le diga, mire, nos puede predicar un sermón, no sé qué, le voy a llamar un pastor, no. Usted va a hablar, por eso una proclamación oral de la verdad bíblica. ¿O no conoce nada de la Biblia? Porque si usted ya recibió a Cristo, usted conoce entonces Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Pues hable de eso. Pero ¿y qué voy a hablar? ¿Cómo es que Cristo entró a su corazón? Hable de eso, que usted puede predicar. Va a hablar de Cristo. Entonces, pero Cristo descendió a la cautividad cautiva, a traer a la cautividad cautiva, a llevarse consigo a los que habían muerto en la esperanza de la venida del Mesías y a testificarles a las almas condenadas. ¿Para qué? Para que les doliera más.
No, hombre, qué malo el Señor. Es que el infierno es un lugar de eterno sufrimiento. Entonces él llegó y como no quisieron creer, ¿verdad? Los que están en el Hades, en el Seol, es porque no quisieron creer que el Mesías vendría. Entonces él llega y él va, aquí estoy, el Hijo de Dios hecho hombre, entregado en manos de pecadores y crucificado en la cruz de Calvario para alabar a todos estos que murieron esperándome. Señor, llévanos contigo. En vida, hermano, en vida era tu decisión. Cuando estabas vivo te burlabas, quisiste darte todos los deleites y todos los gustos habidos y por haber, y no quisiste. Sí, pero esos que están en el seno de Abraham también tenían sus pernos, también cometían errores, pero fíjese que hay una gran diferencia de tener usted sus pecados en su corazón a tenerlos clavados en la cruz de Calvario. Porque cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, ahora ya no vivo yo, dice, Cristo vive en mí, y lo que yo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero ¿y qué pasa cuando peca? Para comenzar, peca en el espíritu o en la carne. En la carne, y la carne se la van a comer los gusanos. Ese es el milagro de redención, que el Señor separó y dijo, la salvación espiritual. Yo les hablaba aquel día de por qué los señores sacerdotes católicos están equivocados con el bautismo de los niños. Porque ellos dicen que el curita le quita el pecado original al niño. Pero ¿cuál es la paga del pecado original? La paga del pecado es muerte. Si al niño le quitaran el pecado original cuando le echan la agüita del bautismo, no se muriera. Porque la paga del pecado es muerte. Y entonces, ¿cómo es que nos quitan la paga del pecado original? Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuando usted lo reconoce como su Señor y Salvador. Pero me muero en la carne. Pero dice la Biblia que muertos en la carne, presentes al Señor. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene una nueva naturaleza que no puede ser tocada por el pecado, porque Cristo Jesús nos ha salvado y nos ha redimido. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento, todas aquellas naciones, porque todo esto se lo vine contando para tocar al punto de por qué Dios mandaba matar a todos. Porque todos se habían entregado a la adoración de demonios. ¿Cuántos se acuerdan cuando en la escuela nos enseñaban las culturas de los griegos, de los egipcios, y que nos enseñaban de los dioses, las mitologías? Incluso muchos de los juegos electrónicos de nuestro tiempo se basan en esas mitologías, ¿verdad? ¿Cuántos aquí conocen al mentado Goku y los Saiyajin y todas esas cosas que usted podrá decir que chistoso? Sí, pero ahí usted ve que los japoneses, que los chinos, ellos son politeístas, una cadena de dioses que tiene esa gente. Porque en la historia de Goku, al final, sabe que a mí me gustaba esa caricatura, yo era fanático de esa caricatura, yo estaba esperando que mi hijo Roberto creciera un poco para enviciarlo también, pero yo no había visto los últimos capítulos. Al final el Goku se hace Dios, él es Dios. Miren qué animal más bruto, ¿verdad? Pues sí, porque lo mismo sucedió con Satanás. Satanás no crea que salió así como salen las películas de Hollywood, ¿verdad? Con los cachos y que usted dice, ay, mi suegra, ¿verdad? No era así Satanás, ¿verdad? Él era el querubín protector, el lucero de la mañana. ¿Cuántos romanticones sabemos aquí que cuando van a la playa les gusta ir a ver el amanecer, ¿verdad? Y usted ve aquel destello de luces. Imagínese usted que ese era el reflejo de Luzbel, ¿verdad? Porque él ya lo quitaron, ya perdió la plaza. Pero usted ve aquello lindísimo, el lucero de la mañana, o sea que ese era el destello que reflejaba el propio Lucifer, Luzbel, porque ese era el nombre de él. De ahí vienen otros nombres que se le han dado ahora ya, ¿verdad? Que Satanás, el adversario, el Belcebú, que ya le contaba a usted, que viene de la época antigua de los caldeos, porque ellos le llamaban a todos los dioses, entre comillas, eran los Baales. Por eso es que usted en el Antiguo Testamento encuentra que Baal no sé qué, que Baal no sé cuándo. Entonces, Baal Zebub, de ahí salió la palabra Belcebú, que era el dios de las moscas, así le decían. Y le decían el señor de las moscas porque la adoración que se le rendía al Baal Zebub
era que le tiraban carne cruda. ¿Ya? Ese era el tipo de adoración. Entonces el altar de Baal-Zebub estaba lleno de moscas, ¿ya? De toda la carne podrida. Entonces, eso significa la palabra, pero detrás de toda esa mitología, ¿quién estaba? Satanás y todos sus ángeles caídos. Entonces, esos son los pueblos antiguo testamentarios. Y por eso Dios les decía, no me dejen a nadie. No, pero los niños están chiquitos. Sí, pero están poseídos por demonios. Y van a crecer a la par de tus hijos. Y les van a empezar a enseñar sus mañas. ¿Aló? ¿Algún parecido? ¿Cuántos padres o madres de familia vemos esta noche en la iglesia? ¿Es fácil crear a nuestros hijos? ¿Poderles limpiar o cuidar de las influencias del mundo en el que estamos? Y eso que sus hijos tienen una ventaja que no tenían los antiguos testamentarios. ¿Cuál, pastor? Que cuando Cristo vino y Él volvió al Padre, nos mandó al Santo Consolador, al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene, entonces Él nos llena y nos sella. Nosotros estamos sellados. Nosotros no podemos ser poseídos por demonios. Los antiguos testamentarios sí. Por eso es que les decía, no me dejen a nadie. No me dejen a nadie. Entonces, esa era la historia del Antiguo Testamento. Por eso es que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pasaba peleando con un montón de ¿cómo se llama? De vecinos. Mire lo que dice ahí el capítulo 6. Y entonces David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Quién era Israel? Era el pueblo de Dios. ¿Y por qué la Biblia le llama escogido? Porque usted es pueblo escogido, hermano. Usted es real sacerdocio. Usted no es cualquier cosa. ¿Qué tipo de amistades tiene usted? ¿Se lleva con personas escogidas o se lleva con el vago de la cuadra? Con cualquiera. Y usted podrá decir, porque yo mismo lo pensé cuando yo era nuevo en la fe. Puchica, o sea que en esta iglesia los pastores nos están enseñando a hacer así algo, a picárnosla. ¿Ha oído usted cuando la gente dice, es que ese se la pica? Yo que no le termino de entender ese vocablo, pero ¿cuántos entienden cuando le dice, es que ese se la pica? Yo digo, si le pica que se rasque, ¿verdad? Pero la cosa es que se la pica. No, es que ese socado, dice. El socado, que es el cincho, ¿verdad? O quizás los zapatos. O algunas hermanitas que se ponen talla XS y son tal vez XL, ¿verdad? Andan socadas que mejor se puede. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Con esta cuestión de cuando dice pueblo escogido, usted no es cualquier cosa. Porque si usted se mete con cualquiera, va a aprender las mañas de cualquiera. ¿Se acuerda cuando nos decían en la infancia, el que con lobos anda, aullar aprende, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es así. El que anda entre la miel. Proverbios 5:4. No se lo puede, ¿verdad? Amables hermanos, vea por favor, usted es escogido de Dios. Entonces viene David, agarra a los escogidos, que eran 30,000, dice, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo. ¿Para qué? Para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual el nombre de Jehová de los ejércitos, dice, era invocado, dice, que mora entre los querubines. Y entonces pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, era un señor, ¿verdad? Cualquiera que esté esperando niño, hay un nombre bíblico y le quiere poner Usa, ¿verdad? Ahío, ¿verdad? No sé si por el hijío, pero la cosa es que hijos de Abinadab, y guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba adelante del arca. Hágame una pausa ahí. En el Antiguo Testamento, mis amables hermanos, todo era distinto. La presencia de Dios, obviamente, llenaba la tierra y su plenitud, como la palabra lo dice. Pero cuando Dios empezó a tratar, a hablar, a entablar una relación, yo tenía una consejería y me decía esta persona, es que mire, mi pareja me falló en esto, mi pareja me falló en aquello, y yo confié en mi pareja. Y me dijo como 3 veces en los cortos minutos que platicamos, es que yo puse mi confianza en mi pareja, y es que mi confianza, y le digo, hermana, ahí está el problema. ¿Qué dice la Biblia de nuestra confianza puesta en otras personas? Maldito el hombre que confía en el hombre. Eso incluye tu cónyuge, eso incluye tu esposo, tu esposa, tus hijos.
Pastor, ¿qué me está diciendo? O sea, que yo debo vivir en zozobra y en desconfianza. No, Señor. Pero su confianza no la puede poner en la persona, su confianza tiene que estar puesta en Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él es el único que jamás lo va a defraudar. Pero en relación a mi pareja, claro, ya le explico. Usted lo que me está haciendo ver es que le falló en esto, le falló en aquello, le falló en lo otro. ¿Por qué? No, pues porque es mi pareja. Porque hay una relación entre ustedes. Fíjese que hay personas que aquellos que son fanáticos del Facebook, gloria a Dios que aquí no hay, ¿verdad? Aquí no hay de eso. Y ahí tiene el espacio para que usted le ponga, ¿verdad? Estado civil, casado, ¿verdad? Divorciado, soltero, y unos le ponen, es complicado, le ponen, ¿verdad? O en una relación. ¿Cuál? Pues ni siquiera sabe qué. Entonces, ¿por qué? Porque es la nueva moda, ¿verdad? Que hoy de todo hay una gran variedad. Antes era hombre, mujer, hoy hay hombre, mujer, intermedio, híbrido, de un montón de pelazones que hay. Entonces, pero ese no es el diseño de Dios. Dios no lo hizo así originalmente. Cuando hay una relación, en esa relación se generan compromisos. ¿Y por qué no decirlo? Obligaciones. Usted se siente defraudado porque si hubiese sido un conocido, un vecino, pues no existía el compromiso de fidelidad para con usted. Pero por cuanto es su pareja y la relación genera la obligación o demanda lo que se conoce como fidelidad, usted se siente defraudada o defraudado. Entonces yo le pregunto, ¿cómo está usted en su relación con Dios? ¿Es usted una religiosa o es usted una hija de Dios? Porque los religiosos son aquellos que no nos perdemos culto. Somos aquellos que andamos la Biblia bajo el brazo todo el día, aunque no la hayamos leído. Somos aquellos que andamos señalando los errores del prójimo, ¿verdad? Y sacándole versículos bíblicos y golpeando con la palabra, pero no nos preocupamos en vivirla y aplicarla nosotros primeramente en nuestra casa. Cuando usted tiene una relación con Dios, así como cuando usted tiene una relación con su cónyuge, hay obligaciones que se generan de esa relación. Un hijo de Dios no puede vivir sin orar. No puede pasar un día sin orar. Porque cuando usted ora, usted conecta con el Espíritu de Dios. Usted le pregunta a Él y Él le contesta. Otra persona viene a mi oficina hace un año más o menos, me dice: pastor, tengo este problema. No es problema, sino que una decisión bien crucial. Una persona estable con su trabajo, con años de trabajar en esa empresa, buen trabajo, su familia no le hace falta nada, pero le surge la inquietud de irse para otro país con todo y la familia y cortar todo de raíz e ir a comenzar de nuevo. Entonces yo me acuerdo que le dije: mire, hermano, consúlteselo a Dios, no tome usted la decisión. Y nada menos yo estaba leyendo, porque usted se va un poquito más atrás en estos capítulos. Yo le recomiendo siempre que lea la historia de David. Nos trae unas lecciones tremendas, hermano. Acuérdese que David fue hecho a la medida del corazón de Dios. ¿Cuántos queremos conocer a Dios persona a persona, hermano? Corazón a corazón. Entonces el David, yo acababa de estar leyendo yo cuando dice: Señor, iré hoy contra los filisteos. Y Dios le decía: no vas a salir hoy contra los filisteos. Al siguiente día venía David nuevamente y le preguntaba: Señor, ¿me levantaré hoy en esta batalla? Y entonces cuando Dios le decía: sí, hoy irás, y entonces todavía le daba las indicaciones y le decía: entre los montes, vas a escuchar ruido como de batalla, y entonces vas a saber que es el momento de salir, y Jehová irá delante de ti y confundirá a tus enemigos. Uy, hermano, ¿cuántos queremos que Jehová nos dé la victoria ante todas nuestras batallas? Pero ¿qué se necesita para poder alcanzar la victoria de la mano de Jehová? Deje que sea Dios el que decida, no sea usted. Y entonces viene este hermano y platicaba y le preguntaba yo: ¿qué tal? Le digo: ¿y aquella decisión? Mire, me dice: hace como un año de eso. Sí, vamos con todo. Llevo un año planificando. Lo felicito. Lo felicito. Las peores decisiones que todos hemos tomado en la vida son aquellas decisiones arrebatadas en las que no tomamos en cuenta a Dios, hermano, en las que no le consultamos a Dios. Nosotros pensamos, ¿verdad?, de que podemos vivir y hacer y deshacer sin tomar en cuenta a Dios. Que no sabéis, decía Pablo, que ya no sois vuestros, sino de Dios. ¿Sabe por qué, hermano?
porque usted y yo hemos sido comprados, y no con cualquier precio, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, denle fuerte el aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, el arca del pacto era un símbolo sobre el cual reposaba. Y le digo símbolo porque todo eso tenía un significado complejo, pero lindísimo. El arca del pacto solo podía ser movilizada por los levitas, ¿verdad? Que era una de las tribus, los descendientes de Leví. Dios así lo había designado. El sumo sacerdote que realizaba toda la intercesión del pueblo delante de Dios, porque en el Antiguo Testamento era así. El pueblo necesitaba un sacerdote que expiara todos sus pecados a través del ritual que Dios había establecido. Y usted tenía que ir una vez al año al templo, no que solo una vez, sino que una vez al año específicamente para llevar el holocausto de la expiación, para entregar, ¿verdad?, aquella primicia que se iba a sacrificar para cubrir sus pecados hasta la venida del Mesías prometido. Entonces el sumo sacerdote realizaba todo esto, y era él el único que podía hacerlo, y los levitas eran sus colaboradores. Y entonces en esa arca habían una cantidad de símbolos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la tapadera del arca se le llamaba propiciatorio, imagínese usted. Y en ese propiciatorio se derramaba la sangre del animal que se sacrificaba. ¿Y eso qué significa? Significa, porque después dice en la carta a los Hebreos, que Cristo es nuestro propiciatorio. Cristo fue propicio a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque cuando se derramó la sangre del animal inmolado, sacrificado, en señal de la ira divina, quien nos cubrió a usted y a mí, hermanos, para no pagar el precio de nuestro pecado, fue Cristo mismo con su sacrificio perfecto. Él fue propicio a Él fue la tapadera. Cristo nos fue tapadera. Y adentro del arca del pacto, ¿qué hay? Hay unos elementos lindísimos. En la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 4. Vaya conmigo, por favor, le voy a enseñar qué era lo que había ahí. Habían cosas santas de Dios. Hebreos 9, 4, ¿lo tiene? Búsquelo, por favor. Vamos en el Hebreos, Nuevo Testamento. ¿Verdad? Estábamos allá en 2 Samuel, era Antiguo Testamento. Hebreos 9, 4, ¿lo tiene, hermano? Hebreos capítulo 9, versículo 4. Lea conmigo, por favor. Dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, ¿está conmigo? ¿Qué contenía? El maná. Fíjese bien, número 1, ¿qué contenía? El maná. Número 2, la vara de Aarón que reverdeció. Y número 3, las tablas del pacto. Ahora, le dije yo que el arca del pacto era un símbolo, era un implemento extremadamente delicado, era santísimo. No lo podía movilizar cualquiera, no podía llegar a tocarlo cualquiera. Y adentro, ¿qué había? 3 elementos santos de Dios. La palabra santo viene de la raíz hebrea kadosh, que significa para el uso exclusivo de Dios. O sea que las cosas santas, los utensilios santos del templo no podían ser utilizados después en una fiesta. Hay ocasiones que algún hermano tiene algún cumpleaños o algo, pastor, mire, présteme unas 20 sillas. Y uno es, ¿cómo no, hermano? Venga a traerlo, ¿verdad? Pero bajo la óptica de las cosas santas del templo, eso no se podía, porque eran cosas apartadas para el uso exclusivo de Dios. Yo ya les he contado a ustedes, o mejor dicho, ya les he puesto el ejemplo de cómo le parecería a usted, hermano, que hoy estamos aquí en un culto de los milagros, ya vamos a entrar en oración, y de repente mañana usted se da cuenta que el pastor alquiló el templo para hacer un baile. Y aquí está una discomóvil de aquellas del taxi que paró y que no paró y que no se cae, y el montón de locas chulonas, y usted cuando va saliendo hoy en la noche ve que ya están las cervezas allá colocadas. ¿Cómo le caería a usted, hermano? Ya que no.
Y después el domingo el pastor le dice: hermano, ponga el diezmo, ponga la ofrenda, porque tenemos que recoger las manchas de vómito que quedaron allá en el baño, porque todos los bolos vomitaron, hermano. Y usted va a decir: no friegue, pastor, de estar haciendo eso, hombre. ¿Puede usted creer que uno de nuestros tabernáculos hace eso? Uno de nuestros tabernáculos presta el local para celebraciones comunales de la comunidad. Y no de los de aquí, sino de los de Estados Unidos, que se supone que ahí hay bolas, ¿verdad? Pero si el pastor ha olvidado el valor de las cosas santas, por eso el sermón se llama cuidado con lo santo de Dios, hermano. Porque si a nosotros le perdimos respeto a lo más santo que hay en nosotros, ¿y qué es lo más santo que hay? Es su pacto con Dios. Y su pacto con Dios, mi amado hermano, sería solo palabras al viento si usted no lo concretiza en los límites de aquello que usted respeta por temor a Dios. ¿Qué cosas respeto yo por temor a...? No, mira, algunos dicen: no corras en el altar. ¿Qué más da que un par de niños pasen corriendo aquí? No le quita nada a los santos de Dios, además de los tales es el reino de los cielos. Pero hay personas que le tienen tanto respeto que dicen: no, niños, vayan a correr allá abajo. ¿Por qué? Porque es el valor que le da. Es cuánto usted respeta. Es lo que le digo: ¿por qué no nos gustaría ver que hoy que tenemos culto y mañana que haya un bailongo? Porque es el templo de Dios. Claro, son ladrillos y es cemento y es un local, porque el templo y morada del Espíritu Santo somos usted y yo. ¿Está cuidando lo santo de Dios? ¿Estamos respetando lo santo de Dios? Porque lo santo, por favor, hermano, recuerde que es aquello que se ha apartado para el uso exclusivo de Dios. Somos humanos, cometemos errores, pero no podemos vivir en el error. Dice el libro de Proverbios: no traspases el lindero antiguo que pusieron tus padres. ¿Hasta dónde están tus límites? ¿Qué serías capaz o no serías capaz de hacer en el templo? Le conté la vez pasada de un servidor que lo tuvimos que quitar del ministerio porque encerró una bicha en el baño. Y yo me pregunto, como cristianos, ¿cómo puedo yo hacer eso? No me la estoy dando de santulón, no, porque una vez alguien me dijo: si es que la metas al baño en la iglesia, que la metas a un motel, el mismo pecador sos. Probablemente, pero el nivel de respeto. Le contaba de aquel otro servidor que andaba, que nosotros teníamos de compañero cuando era servidor yo allá en la iglesia central. Yo estaba sirviendo y entre los compañeros había uno, ¿verdad?, que era feo el baboso. Es más, le decíamos carepez, tenía cara de mojarra, feo, ¿verdad? Y entonces de repente aparece de novio con una hermanita bien bonita usted. Y la muchacha, ¿verdad?, así con esas faldas de hospiciana que cualquiera le imagina que así son de santas, ¿verdad?, porque arrastran la falda. Y entonces, y bonita la muchacha, y bien honesta se veía, ¿verdad?, nada de puro, toda mal amarrada, sino que bien, pues, bien formalita. Y de repente, ¿verdad?, y todos sorprendidos de que el carepez andaba con la muchacha bien bonita. Y pasaron los meses y de repente ya no andaban. Y nosotros: ya te cortó, ¿verdad? Ya no, hombre, ya veíamos que no iba a durar eso. Muy feo, vos. No, hombre, decía que yo la corté. Vos la cortás. No, fregué, vos por no quedar mordido decís que vos la cortás. No, yo la corté. ¿Cómo vas a creer que vos vas a cortar, muchacha bien bonita y vos tan feo que sos? No, hombre, dijo aquel, muy loca esa babosa, dijo. ¿Cómo así? No van a creernos, dijo, que un día me dijo que su mayor fantasía era que hiciéramos el sexo en medio del templo a la hora de un culto. Y todo queda. Ese tipo andaba legión de demonios, papá. Porque no nos demos los golpes de pecho. Si yo le reviso ahorita su celular, probablemente no voy a encontrar solo salmos y el himnario de la iglesia. Pero de eso a que usted vaya y haga un irrespeto de ese tipo, o sea, hay un límite. Hay cosas que usted dice: no, esto lo hago, esto no lo hago, ¿verdad? Y esto ya no lo hago y mejor tampoco voy a hacer aquello, y usted va luchando. ¿Por qué? Porque usted cuida lo santo de Dios. Ahora, no se le olvide, y lo quiero llevar a algo mucho más delicado, porque estas cosas, esos elementos
¿Qué representaba el maná? El maná representaba la provisión de Dios. Usted sabe que es la provisión que Dios le dio al pueblo mientras ellos pasaron por el desierto. Pero la Biblia dice que había, vea por favor ahí en el versículo, dice, una urna de oro que contenía el maná. En el Éxodo lo da un poquito más detallado porque dice que había un gofer de maná. Y el gofer, óigame bien, era la 10ª parte del efa. O sea que había un 10mo de maná. ¿Y qué era el maná? La provisión de Dios. Dentro del arca del pacto, dentro de las cosas santas que se colocaban en el arca del pacto de Jehová, estaba representado el 10mo. ¿Por qué? Porque si usted quiere prosperar, usted tiene que respetar lo santo de Dios, que comienza con las primicias que nosotros le debemos al Señor. ¿Y por qué, pastor? Pero es que eso dicen los pastores porque quieren pisto. ¿Y con qué cree que pagamos el recibo de la luz? ¿Y con qué cree usted que, cuántos creen que un día vamos a tener aire acondicionado para que usted esté bien galán? ¿Con qué lo vamos a comprar? ¿De dónde se paga todo aquí, iglesia? Díganlo con convicción. De mis diezmos y mis ofrendas se hace todo acá. Digo una hermanita que le dice a uno del personal: mire, ábrame esa oficina por favor. Y le dice el empleado: disculpe, ¿tiene autorización? Y la hermana no le bastó, sino que le dijo: deme la llave. No, le dijo, el encargado de las llaves aquí soy yo. Usted aquí no es nadie, le dijo, yo soy una diaconisa, usted tiene que obedecer lo que yo le digo. Y le dice el hermano: no, pues yo la respeto y usted será la mamá de la diaconisa si usted quiere, pero al que le va a jalar las orejas es el pastor. Si yo doy las llaves es a mí, le dijo, así que no puedo. Entonces le quiero hacer ver los dos extremos. Qué bueno que la persona se sienta con aquella autoridad de saber que es un elemento clave en esta obra, porque usted es un elemento clave en esta obra. Porque la obra de Dios, sin que nosotros no la trabajemos, ¿cómo va a crecer, amados? La obra de Dios, sin que nosotros no la respetemos, ¿cómo se va a compartir a otros, hermanos? Y el otro, que era celoso, claro, la hermanita no entendía que hay un orden. Si un diácono quiere entrar a mi oficina o a la oficina donde ellos tienen los sobres, pues nadie les los puede impedir, es parte de sus privilegios. Pero si un diácono quiere ir a revisar mi casa en lo que yo estoy aquí, no se puede. ¿Me entiende? Por razones obvias. Entonces no todo, ¿verdad? Es así de que yo aquí puedo entrar donde me dé la gana. Pero hay un celo, y eso es lo que yo quiero remarcar. Hay un celo. Y el otro que no prestó la llave, ¿por qué? Porque hay un celo, porque es lo que me han encargado, es mi privilegio. ¿Qué te encargó Dios en cuanto a las cosas santas? Honra a Jehová con las primicias de todos tus frutos, dice, y serán llenas tus recámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es santo para Dios. La otra, la vara de Aarón que reverdeció. ¿Cómo es posible que una rama que ha sido cortada, hermanos, pueda florecer? ¿Se puede? Aquí hay muchas personas que tienen conocimientos, aún más que los míos, de agricultura. Pero aún los que no tenemos mayor conocimiento sabemos que si usted cortó una ramita, esa rama ya no va a dar fruto, ¿o sí? Claro que no. Es imposible. ¿Por qué? Porque ya se cortó, ya no se está nutriendo, ¿verdad? Ya está muerta. Entonces dice la vara de Aarón que reverdeció. ¿Y cómo es posible que la vara de Aarón sí reverdeció? Porque acuérdese que con la vara de Aarón se tipificó el actuar del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo. Viene Moisés y le dice: Señor, pero cuando Faraón me pregunte quién me manda, y le dice: yo dile que yo soy. Sí, pero ¿quién eres tú? Yo soy. Por eso, pero ¿cómo te llamas? Es que no entendés, Moisés, yo soy el que soy. ¿Y cómo el que sos? O sea que no hay otro, pues. ¿Cómo no? Si está Ra, Osiris, Isis, toda la mitología egipcia. No, Moisés, no me hagas que me arrepienta de haberte llamado a vos. Yo soy y no hay otro. Sí, pero cuando me demanden señal, agarré esa vara, le dijo, y tírala al suelo. ¿Y qué sucedió? Se convirtió en serpiente. Y llega el Moisés donde Faraón y hace el mismo piquete, y no se esperaba el Moisés que los brujos
también hicieran lo mismo. Porque el diablo, y eso es lo que algunos están, que no han entendido bien, ay pastor, es que me han hecho mal, es que el diablo es poderoso. Sí, mire, poderoso solo es Dios. Que los demonios tienen poder indiscutiblemente, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, amado. Y esto se mueve por fe, gloria a Dios. Esto se mueve por fe. Si usted cree que el diablo tiene más poder que Dios en su vida, pues bajo la maldición del diablo va a vivir. Pero si usted cree que en Cristo nos ha sido dada toda bendición y cosas que ojo no vio, dice, ni oído oyó, ni han subido siquiera en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos amamos a Cristo Jesús, hermano? Entonces, ¿cuántos creemos que Dios tiene cosas grandes para nuestra vida? Pero ¿cómo van a llegar esas cosas grandes? Cuando usted permita que el Espíritu Santo se mueva en su vida. Cuando usted permita que el Espíritu Santo lo limpie, como dice el Evangelio de Juan capítulo 15, vosotros ya estáis limpios, os he hablado la palabra entró a tu corazón, te limpió. Y acuérdese una cosa, que todos los pecados que usted tenía cuando recibió a Cristo, ¿qué pasó con esos pecados? Fueron lavados por la sangre del Cordero. Pero todos los pecados que usted y yo hemos cometido después de conocer a Cristo, el Señor aquí va, mire. Pablo Escobar se queda pachito. A ver, Roberto, saca la libretita. ¿A qué hora fue? Hasta, Y uno dice, ay, Señor, no me la cobres toda, hombre. Pastor, pero y no que salvo siempre salvo. No, pues si es que salvo, sí. Usted va a morir siendo un hijo de Dios, y dice la Biblia que el cuerpo, que se lo coman los gusanos. Qué lástima, imagínese usted. Por ahí es que algunos dicen, ¿verdad? Es que este cuerpito, dicen algunas locas, ¿verdad? Para que lo coman los gusanos, no, que lo coman los hermanos, ¿me entiendes? ¿Verdad? Pero de todas, y acuérdese lo que le dice a los jóvenes, de todos tus actos te juzgará Dios. Pero es que para nosotros ya no hay juicio, ya estamos salvos. Ya no hay juicio de salvación o condenación, porque Cristo Jesús nos ha lavado y nos ha dado vida eterna. Pero la facturita te la van guardando. Y antes de que te vayas, te la van a cobrar. Le voy a tocar fibras bien sensibles. ¿Cuántos han tenido un familiar que en los últimos años de su vida han sufrido muchísimo? Conmigo no se enoje, papá. Cuando el cristiano muere, ya presentes al Señor, allí ya no hay factura. Porque ya entró ¿a dónde? A la gloria de Dios. Allá no hay sufrimiento. ¿Se acuerdan que un día de estos decíamos, puchica Señor, aunque sea en el rinconcito más feo del cielo, déjame estar, pero no me dejes afuera? Claro, sí está bonito, ¿verdad? Poéticamente está bonita la frase, está como aquel texto que dice que lo insensato de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. ¿Por qué? Lo que está diciendo el versículo es que si hubiese algo insensato en Dios, ¿hay algo insensato en Dios, hermano? Claro que no. Claro que no, pero lo que nos está remarcando es que Dios es tan sabio que aún lo más insensato, lo menos sabio que pudiese, si es que acaso existiera en Dios, aún eso es más sabio que la mayor sabiduría humana. Por eso es que las personas no se van. Usted ve personas que mueren así, se fue a acostar y cuando llegaron a hablarle ya estaba dormidito. Ya le habían pasado la factura. Ese estaba en paz. Hay otros que sufren y sufren. Uno de los casos que se me viene a la mente, una hermanita que le tocó pues cuidar a su madrecita con un cáncer. Pero mira, hermano, era una cosa, la hija de la que murió, la hermanita nuestra de la iglesia, ya estaba al borde del colapso nervioso, ¿verdad? Sin dormir, con todo lo que demanda, cuidar a un enfermo de este tipo. Y le digo yo, mira, hermana, ¿ya su madrecita recibió a Cristo? Sí, recibió a Cristo. ¿Cuántos meses lleva sufriendo? Mire, esta agonía lleva ya más de 3 meses. ¡Wow! ¿Ya se despidió de ella? ¿Cómo así? Me dijo. ¿Ya habló con ella? ¿Ya se puso usted a cuenta con ella? Porque usted, corríjame si me equivoco, usted me dijo una vez que su mamá
al hijo al que peor había tratado, a la que más había despreciado, era usted, ¿verdad? Sí, me dijo. Y yo creo que a su mamá le está doliendo ahorita que en sus últimos momentos la única que la cuidó es la hija despreciada. Vaya hoy, y aunque ella ya no, porque me dice ella ya no habla, ok, usted háblele, dígale: mamá, te amo, te perdono, no soy yo quien va a juzgarte a ti, tú ya recibiste a Cristo, Él te ha perdonado, no hay resentimiento en mi corazón para contigo, te puedes ir cuando querrás, andate a descansar, no me debes nada, no te preocupes por mí. Y la hermana oyéndome y con los ojos hinchados, ¿verdad? Me dijo: no sé si lo voy a poder hacer, con la ayuda del Espíritu Santo vaya y hágalo. 2 noches después me estaba hablando la hermana: pastor, mi mamá falleció. ¿Qué pasó? Le dije: ¿habló con ella? Sí. Hablé con ella, solo se le rodaron las lágrimas, desde entonces ya no agonizó. ¿Cuál era la última facturita que estaba la señora guardando? El dolor de saber que había maltratado, había despreciado a esa hija, y que esa hija era la que le había mostrado el amor de Dios al final. Pero ¿quién está moviéndose en todo eso? Es el Espíritu Santo de Dios, hermano. Porque, perdóneme el hebreo, qué estúpido sería yo si le viniera a decir: ¿se da cuenta? ¿Qué ve? Apóstol Velázquez a partir de hoy, ¿verdad? ¿Quiere que se le muera el pariente? Vamos a orar ahorita por él, que yo lo mando rapidito. Porque una vez le dije yo a una hermana: pastor, me dijo, yo ya no aguanto a este hombre, mire, es un drogadicto, es un vago, me roba en vez de ayudarme, lo poquito que yo gano en el negocito, él se lo roba para irse a drogar. Espéreme, hermana, ¿qué quiere? Le dije. Oramos para que Dios lo cambie, oramos para que se vaya de la casa y los deje en paz, o oramos para que se muera de una vez. Me quedo viendo la hermana, ¿verdad? Yo ya me sentía igual que aquellos, ¿verdad? Que por ti, por tu casa, por lo que esperas, ¿me entiendes? Señas que hay varios que ya saben de qué estoy hablando. Pastor, me dijo, ¿y se puede orar para que se muera? Solo si el hombre la quiere matarla. De lo contrario, un cristiano no puede pedir la muerte de otra persona. Es más, usted nunca va a pedir la muerte de otra persona. Pero Nehemías nos enseñó que cuando alguien se levanta contra usted, usted le dice: Señor, vuelve su baldón sobre su propia cabeza, y lo que esa persona quiera hacerme a mí, en el nombre de Jesús, sea lo que esa misma persona reciba. Si la persona le está deseando un bien, Dios lo va a bendecir. Y si la persona lo está queriendo matar a usted, antes que lo toque a usted, Dios se lo lleva al otro. Entonces, ¿pero quién hace todo eso? Es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que respete lo santo de Dios. Sus hijos son santos, porque desde el momento que usted abrió su hogar a Cristo, su hogar ha sido consagrado. Entonces, críelos bien, no los malcríe. Ninguno de nuestros hijos tiene derecho a andar un celular, salvo que él trabaje y él se lo haya comprado, y que ya no vive en su casa, porque si vive en su casa, lo que gastó en esa tontera tenía que habérselo dado a usted, porque usted le lava todavía los calzonillos. Pero ¿quién se lo regaló de cumpleaños? Usted. Entonces, por último dice: y las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque nadie se salva por los mandamientos. Pero el mismo Dios que dijo: no matarás, de ayer, es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios de siempre, que espera que ninguno de sus hijos levante su mano contra su prójimo. ¿Por qué? Porque mía es la venganza, dice Jehová. Hermano, usted no tiene derecho a quitarle la vida a nadie. ¿Se acuerda que estoy hablando de los pecados después de haber conocido a Jesús? Pastor, ya gracias a Dios, como yo nunca he matado, y el chambre que le levantó a aquella vecina, hermano, y hasta la dejó el marido, porque muchos han matado más, o hemos matado más, digamos, con la lengua que con un arma. Cuidado con los santos de Dios. ¿Por qué cuidado, pastor? Porque usa este señor. Sigamos leyendo, vaya de regreso por favor donde comenzamos. No se afliga que ya vamos a terminar. Algunos ya están desmayando del calor. Peor es en el infierno, hermano, te lo garantizo. Mire lo que dice, ¿lo tiene? Versículo 4.
Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Póngale atención a esto. Con toda clase de instrumentos, dice, de madera, de haya, con arpa, salterio, alabanza. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, dice, Usa extendió su mano al arca de Dios y la tocó. Tentó lo santo de Dios. Se le olvidó que él no podía hacer eso. ¿Qué cosas estamos haciendo nosotros que no nos es lícito? ¿Qué cosas estamos haciendo hoy? Que mire, no se me le olvide que Jesús es el propiciatorio, ya se lo expliqué. Que si no fuese porque Él fue la tapadera que aguantó la ira divina, ya nos hubieran deshecho a nosotros. Ya nos hubieran deshecho. Y entonces, pastor, no, pues sí. Y no abogado tenemos en Cristo, pues. ¡Qué chivo! Sí, pero te van a cobrar antes de que te vayas. Entonces no es perdón. ¿Cómo no? Porque tu salvación no se pierde. Y Dios nunca dijo de que podíamos pecar y darnos gusto como nos diera la gana. Lo que dijo es que el pecado no nos alcanza. ¿Por qué? Porque se confina la carne. Y la carne va a terminar en el hoyo de la sepultura. Pero ¿cuánto va a sufrir esa carne antes de llegar a la sepultura? ¿Cuánto querés que sufra? ¿Ya cómo querés tu agonía, cristiano? ¿Cuántos de nosotros, hermanitos lindos, algunos ya hemos pensado, algunos de los bichos no piensan en eso, ¿verdad? Los que pasamos de los gentas, sí, de cómo va a ser tu muerte? ¿Cuántos decimos, ay Señor, yo me quiero ir a acostar un día así, ¿verdad? Y así bien bonito quedar? ¿Alguien lo ha pensado alguna vez o solo yo? Inconscientes. ¿Qué creen que no se van a morir? ¿Cuánto querés que sea tu sufrimiento al final de tus días? ¿Por qué, pastor? No, pues, seguí tocando el arca. Seguí tocando el arca, si solo los levitas podían trasladarla. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue tan grave que Usa tocar el arca? Número uno, porque el límite estaba puesto, no le era permitido. No le era permitido. ¿Qué cosas estamos haciendo que no nos es permitido? Y vive mi Cristo que el primero que se predica esto soy yo. Pero la palabra es la palabra. ¿Qué no te es permitido? Faltó al respeto. No cuidó lo santo de Dios. Creyó que él podía hacerlo. ¿Sabe usted que hay unos locos, no me acuerdo cómo se autodenominan, de esas religiones nuevas que dicen que han investigado el Antiguo Testamento y que encontraron que el arca del pacto era un objeto ovni que habían dejado unos extraterrestres y que tenía un alto índice de radioactividad y por eso el que la tocaba se moría? No, pues para locos, ¿verdad? Esos sobran. Pero ¿cuál es la realidad? Dice, los bueyes tropezaban. Oiga esto, léalo. Mira lo que dice el versículo 6, dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios, la sostuvo, dice, porque los bueyes. Entonces, ¿qué dijo el dundo de Usa? Imagínese usted, viene la carreta jalada por los bueyes, viene el arca del pacto, todo el pueblo danzando, porque los santos de Dios venía a la casa de David, y entonces los bueyes tropezaban, como que era el señor de la casa cuando andaba bolo, ¿verdad? Usted veía que llegaba aquel, ¿verdad? Y se reventaba la yota en la entrada. Y haría la señora, niños, ayúdenle a su tata. Estoy bien, así entro yo, ¿verdad? ¿Cuál era el miedo cuando dice los bueyes tropezaban? Parecía que se caía. ¿Vos crees que según vos la obra de Dios se cae, verdad? No voy a llegar a esa iglesia. A mí me lo han dicho así, según la persona fregándome. Hay que otro le diezme. A ver si diezman lo que yo diezmo. Primero, no me diezma a mí. Segundo, aunque me lo dé a mí, como hacen algunos hermanos, tengo un sobre de diezmo. Mis hermanos, y esto es algo que lo testifico para la gloria de mi Cristo, ¿le tienen a usted confianza a sus hermanos como para darle un dinero? Mis hermanos mandan su diezmo para esta iglesia, me dice a mí.
llévalo. Gracias, Señor, porque yo bueno no soy, pero una cosa le pido a Dios a diario, que me permita tener clara la idea de las cosas santas de Dios. Este es dinero de mi hermano, yo podría decir, ¿verdad? Tuve una necesidad, algo y lo voy a sacar y lo voy a utilizar, y de todos modos es de mi hermano, después lo pongo otra vez en un sobre. No. Desde el momento que mi hermano, hablo de mi hermano en sangre, me dijo, esto es para la iglesia, esto es para la obra. Desde ese momento, eso, sabe que a mí no me gusta cuando las personas me lo dan en mi mano, ni siquiera me gusta dárselos a los diáconos para que lo contabilicen, sino que yo siempre lo pongo, porque dice el texto, traed todos los diezmos al. Entonces yo entiendo que la palabra de Dios no lo puso por chiripa, ¿verdad? Hay algo santo cuando usted hace esto. Ya. Después que lo puso, de eso no se preocupe. Si se lo robó el pastor, si se lo clavó el diácono, Dios se va a entender con ese, así como se entendió con Usa. Pero cuando yo no lo pongo, cuando yo soy el que irrespeta eso, entonces Usa soy yo. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Sabe cuánto sacudió esto al pueblo? Que el arca la llevaban para la casa de David. Y mire lo que sucedió, versículo 9. Temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Está conmigo? Mire el 10. De modo que David dijo, no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, dice, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom. ¿Por qué no quiso David empezar a clamar por esa presencia de Jehová en su casa? Porque estaba chueco. Porque estaba chueco. Porque cuando usted le dice, Señor, impregna mi casa, mi Dios, limpia mi vida, Dios va a empezar. Y va a empezar a limar y va a empezar a cortar las cosas que a Él no le gustan. No crea que solo le va a empezar a llevar billetillo. Lo va a empezar a bendecir, pero para que Dios nos bendiga, nos tiene que limpiar. ¿Está conmigo, congregación? ¿Cuántos han venido a recibir un milagro esta noche? Y entonces dijo David, no, dijo, ya mató a Usa, yo no quiero que me mate a mí. ¿Por qué? Si a Usa ya vimos que no lo mató por gusto. Lo mató porque no cuidó la santidad de Dios, no tuvo ese cuidado de haber ofendido al Espíritu Santo. Y entonces dijo, ¿saben qué? Llévensela a Erasmo, ¿ve? No, hombre, no, hay que lo mate a él. Miren el 10. David no quiso traer para sí el arca de Jehová de la ciudad de David, dice, y la llevó a la casa de Erasmo Mejía. ¿Está conmigo? Mire el 11. Y estuvo que hay en el arca de Jehová, la presencia de Dios. Y estuvo la presencia de Dios en la casa de Erasmo Mejía 3 meses. Y bendijo Jehová a Erasmo y toda su casa. ¿Por qué? Porque el hombre no es perfecto. No es perfecto, pero cuida las cosas santas. Pone límites a su entrega. Pone límites a su error. Y sabe que el David más adelante, ¿cómo está aquel? Dijo, prosperado. No, hombre, dijo, yo me estoy perdiendo. Y vino el David y arregló su casa, por lo menos un ratito, vea, porque usted sabe que el David así fue. Y la mandó a traer, ¿por qué? Porque quería la prosperidad de Dios. ¿Cuántos queremos la prosperidad de Dios, hermano? Cuide las cosas santas de Jehová. Dele un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Señor, por su misericordia. Póngase en pie, mi amado hermano. Vamos a presentar nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a ser agradecidos con Dios. Venza el calor. Le garantizo que está peor.